Ya nos saludamos, ya cantamos al Señor, pudimos darnos un abrazo, pudimos ofrendar al Señor y ahora corresponde también estudiar su palabra. Hoy, con el favor de Dios, finalizamos nuestro estudio de Jueces, nuestro estudio en el libro de los Jueces, y para ello le voy a invitar que abra su Biblia, por favor. Vamos a comenzar en el capítulo 15 de Jueces. Mientras usted lo busca, quiero agradecer siempre a los hermanos y hermanas del grupo de alabanza y de audiovisuales. Gracias por su esfuerzo y por su apoyo. Siempre hacen posible, ¿verdad?, este tiempo de alabanza una bendición, un momento bastante, no solo alegre, sino también, ¿verdad?, poderoso en el Señor, ¿verdad? Gracias, hermanos, por sus esfuerzos. Y en esta mañana, como les decía, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Jueces, y en el capítulo número 15. Entonces dice la palabra del Señor, Jueces capítulo número 15, y voy a leer el verso número 7. Estoy utilizando la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Sansón les dijo: ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes, y después de eso cesaré. Lo vamos a leer una vez más. Dice Jueces 15, versículo 7: y Sansón les dijo: ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes, y después de eso cesaré. Amén. Como ya saben, hermanos, el libro de los Jueces se trata de ciclos de desobediencia y gracia. Desobediencia de parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y gracia de parte de Dios mismo, quien en su misericordia, que de hecho en su propia naturaleza, en quién es Él, es pronto, no para la ira, sino que, como dice Pablo, es tardo para la ira y pronto para la misericordia, pronto para amar, pronto para perdonar, pronto para restaurar. No sé si dicen amén a eso. Pero en sí lo que vemos repetidas veces, por eso le decimos que es ciclos de desobediencia, es que el pueblo de Israel, desde que entra en la tierra que Dios les promete, son personas que se muestran rebeldes, desobedientes, en cierto sentido diríamos incapaces de vivir conforme a las reglas que fueron escritas en el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de o por medio de Moisés. Muchos se olvidan que esto, hermanos, no solamente era como un acuerdo verbal. Esto no fue solo un acuerdo verbal. Esto fue escrito. Por eso es que hoy todavía tenemos acceso a leerlo. Porque podemos ir a las escrituras y ver qué es lo que Dios les pidió a sus hijos. Y esto no solo fue escrito, porque obviamente tenemos que reconocer que la Biblia no fue escrita en el momento que todas estas cosas estaban sucediendo. No es que, por ejemplo, sucedió algo con los filisteos
Y de pronto un autor se puso, déjame escribir lo que ocurrió con los filisteos, y eso quedó en la Biblia. Esto se escribió a veces tiempo después, aunque habían obviamente documentos oficiales donde mantuvieron el registro de quiénes eran los reyes. De este año comenzó a reinar tal persona hasta este año. De ahí el siguiente comenzó a reinar. Esos eran documentos oficiales que siempre tuvieron, pero en sí la narración de todo lo que está sucediendo en sus vidas no se fue dando en el momento, eso se fue dando tiempo después. Lo que ocurrió en la vida de Jesús, no crean que lo fue escribiendo ¿quién? Marcos, Mateo. Mire, Lucas ni siquiera andaba con él. O sea, no fue algo que se estuvo escribiendo en el momento. Se escribió después. Sin embargo, la ley fue algo que Dios les entregó escrito. Y en la ley, el primer mandamiento que se le dio a Israel era el de no tener dioses ajenos, no adorar a otros dioses. Ese fue el primer mandamiento. Y a eso me refiero yo cuando digo que Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios les dijo, yo prometo ser su Dios. Yo prometo entregarles una tierra que les prometí a sus antepasados. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Se los daré. Y prometo bendecir su tierra, su trabajo, sus vientres, sus frutos, su salud, su levantar y su acostar. Yo los protegeré. Todo lo que hagan, verán la bendición si tan solamente obedecen esta ley, estos mandamientos que yo les he dado. Todavía, si ustedes recuerdan, después de Moisés, le dijo a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú. Tú guiarás a este pueblo a la tierra que yo les he prometido. Y le dice, y yo estaré contigo como estuve con mi siervo Moisés. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, y mira que tienes que guardar los mandamientos de esta ley. No te apartarás de ellas ni a diestra ni a siniestra. Y entonces yo te bendeciré. Todo lo que tus manos toquen. Yo no te dejaré ni te desampararé, pero mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y le dice otra vez, todavía una tercera vez, no te he mandado que te esfuerces y que seas muy valiente. O sea, es algo, hermano, que no cabía duda. No era algo oscuro, no era algo que, yo no lo escuché, yo no sabía. Todos estaban en claro lo que Dios quería. Todos sabían, incluso cuando los líderes iban a entrar, por ejemplo, cuando Josué los iba a llevar a Jericó, la noche antes les dice, un día antes les dice, miren, mañana hará Dios, si no estoy mal, Josué 3:5. Mañana hará Dios maravillas entre nosotros. Pero le dice, santifíquense hoy. O sea, es algo que estaba claro como el cristal. Y desde que entraron, Israel repite y repite todo este proceso. Y como hoy cerramos este estudio de Jueces, ciclos de desobediencia y de gracia que vemos repetirse con cada uno de los jueces, que se desobedece a Dios, Dios levanta al juez por gracia, los salva de sus enemigos que los están oprimiendo,
y vuelven a desobedecer y a pecar, y Dios otra vez por gracia vuelve a levantar otro juez, y así vamos, y así vamos, y así vamos. Y como ya hemos llegado hasta Sansón, que es el último de los jueces que aparecen en orden cronológico de renombre, lo que quiero, hermanos, más bien es como hacer como un resumen breve. No resumen de todo lo que ya vimos, sino un resumen de las lecciones que podemos aprender de Sansón, de la historia de Sansón, que de hecho son lecciones que se pueden aprender de prácticamente todos los jueces. Entonces yo quiero comenzar, son 5. Yo se los voy a dar, si usted las quiere apuntar, bienvenido, apúntelas y apréndaselas, porque son lecciones valiosas que tal vez uno podría pensar que solo se aplica a la época de los jueces, pero que en realidad no es así, porque nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos algo en común con nuestros antepasados. Y es que así como ellos fueron imperfectos, así también nosotros somos imperfectos. Que así como ellos a lo mejor conocieron la voluntad de Dios, al menos conocieron qué es lo que Dios esperaba de ellos, no siempre lo hacían, y así nosotros también fallamos. Así nosotros también caemos en la misma desobediencia. Entonces, realmente estos principios, estas lecciones, se aplican tanto a la época de los jueces, pero se siguen aplicando a lo largo de la historia. Se aplicará en nuestra vida y se aplicará en la vida de nuestros hijos también, de nuestra descendencia, de nuestras generaciones. Así que si gusta apuntarlo sería muy beneficioso para recordarlo siempre. Pero aquí le va la primera, que sería algo que todos necesitamos recordar de tiempo en tiempo. Y es que Dios usa a las personas con defectos. Dios usa a las personas con defectos, a las personas imperfectas, a las personas que a lo mejor usted no las ve capaces o hábiles o ideales o óptimos o como líderes o con cualidades o virtudes que a lo mejor sobresalen. Dios los usa. Esto es algo que nosotros podemos ver repetido en el libro de los jueces. Lo pudimos ver, como ya les di el ejemplo, vimos el ejemplo de Gedeón. ¿Cómo era Gedeón, iglesia? Si se recuerdan, ¿cómo era? ¿Era valiente? No era valiente. Muchos lo han descrito como cobarde, dudoso, falto de fe. Fue una persona que él mismo reconoció delante de Dios y le dijo: ¿cómo podré yo ir a salvar a mi pueblo? Dice: si yo soy hasta el menor de mi casa. O sea, soy el menor, soy el más pequeño, el menos fuerte, el inferior hasta de mi propia casa. ¿Cómo voy a ir a defender a toda la nación? Pero esto es lo que hace Dios. ¿Está escuchando? Esto es lo que hace Dios. Mire, hermano, si usted no se ha fijado, esta es una lección que aparece a través de la Biblia, a través de toda la Biblia. Dios ha utilizado a personas que son obviamente imperfectos, porque pues todos somos imperfectos. Pero cuando yo me refiero a la imperfección, me refiero a personas que tienen defectos obvios. Obvios. Que son personas que, por ejemplo, usted no consideraría que esa persona sería capaz de hacer la obra que Dios le llama a hacer. Comencemos ¿con quién? Con Moisés.
Moisés mismo admitió que era ¿qué? Tartamudo. ¿Y qué es lo que Dios le llama a ser? Profeta. ¿Y un profeta qué tiene que hacer? Se va dando una idea de lo que le digo. O sea que Dios viene y agarra al menos calificado. Luego, quiere ir más a fondo, hermano. Vaya más a fondo. ¿Quién más era Moisés? ¿Qué había hecho Moisés que le causó que huyera de Egipto? Había asesinado a un egipcio. ¿Y a dónde lo estaba mandando Dios? ¿Me va entendiendo? Está llamando a un hombre tartamudo a ser profeta. Lo está enviando al lugar donde lo quieren matar. Dios obra de esta manera para que no quede nunca la duda de que es Él a través de la persona. Por eso Dios le dice: mira esa boca que tienes, Moisés. ¿Quién la hizo? ¿Quién la formó? ¿Acaso no fui yo? Entonces yo la llenaré con las palabras que debes de hablar. Porque así es Dios. Es Dios a través de personas imperfectas. Jeremías es otro ejemplo. Cuando Dios lo llama, Jeremías dice: yo no puedo ser profeta. Yo soy como un niño, le dice. Dios le dijo: no digas que eres un niño, porque a donde yo te mande irás. Lo que yo te mande que hables, hablarás. Yo llenaré tu boca, le dice, con esas palabras. Fíjese cómo es Dios, hermano. Al punto que Jeremías, hermano, llegó a profetizar tan grandes cosas que la gente, en cierto sentido, lo quería matar, se querían también burlar de él, se reían de sus profecías, porque en algunos casos era increíble pensar que sucederían las cosas que Jeremías estaba profetizando. Y Jeremías llegó a decirle a Dios: ya no quiero ser el motivo de burla del pueblo, el hazme reír, dice. Ya no quiero. Dice, yo renuncio mi puesto. ¿Alguna vez usted ha querido renunciar su puesto, su fe, su cristianismo? Todos calladitos, hermano. A lo mejor tenemos que cambiar nuestro nombre a Jeremías, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió cuando Jeremías quiso renunciar? Luego dijo: cada vez que lo trato de hacer, dice, hay un fuego en mi corazón que está quemando y no se apaga. Que es donde sacamos ese canto, ¿verdad? Que hay un fuego que quema en mi corazón, un fuego que me consume y no lo puedo apagar. Por más que uno quiera apagarlo, ahí está Dios. No, porque yo te llamé y tú irás, ¿verdad? Porque eres llamado, hay vocación en esto. Entonces, ahí van dos ejemplos: Moisés, Jeremías. ¿Por qué no pensamos en otros? O sea, podemos, para no ir tan lejos, pensar en Sansón. ¿Sansón era la persona ideal para este trabajo? No. En cierto sentido sí, pareciera que sí. ¿Por qué? Porque pues Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Pero cuando Sansón llegó a crecer, luego pudimos ver evidencias de que él era una persona inmoral también. Solo ha habido una persona
en la historia humana perfecta. Jesucristo hombre. De ahí pudieron haber personas que se vieron adecuados en algunos aspectos, pero que también tenían muchas fallas. Piense, por ejemplo, en David. David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Para mí, eso, hermano, ponerlo en su, ¿cómo le llaman? En su resumen, ¿verdad? El que presenta cuando va a aplicar un trabajo. ¿Se imagina usted presentando ahí y el que lo está entrevistando viene y lo está leyendo y dice, pues aquí dice que usted es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿De quién tiene referencia? O sea, ¿de quién es esta referencia? De Dios. Wow, pareciera ser el candidato ideal, ¿no? Pues así dice uno que ha leído la Escritura, que lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando fue Sansón a su casa a ungir un rey, ¿qué dijo? Este no puede ser. Seguro es su hermano mayor el más adecuado para este trabajo. No es David. Pero Dios le indicó a Samuel quién era. Luego se ungió a David. Y David, hermanos, usted podría decir, bueno, sí era un hombre conforme al corazón de Dios y todo. Pero David no pecó. David no falló. No solamente adulteró, sino que se convirtió en asesino. Son detalles que le digo, hermano, cuando usted lee, cuando usted estudia, cuando usted revisa, se da cuenta que realmente todos los que Dios ha usado han dejado algo que desear, han tenido algún defecto obvio, y sin embargo Dios los ha usado. Volviendo al caso de Sansón, quien es el hombre, el juez, el que estamos estudiando, leímos al principio el versículo 7 del capítulo 15. ¿Y qué es lo que dice el versículo 7? ¿Qué es lo que dice el verso 7, el que leímos al iniciar? Dice que entonces Sansón le dijo, aquí está en la pantalla la traducción Reina Valera, dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Sansón era un hombre lleno de enojo, lleno de rencor, que quería vengarse de sus enemigos. Era un hombre, hermano, que poseía cualidades explosivas. Tiene un temperamento como las de algunos aquí. Nos reímos, pero es que nos reímos porque aquí en la iglesia nos vemos así bien. Como Juan, el apóstol. ¿A qué me refiero, hermanos, cuando digo que nos vemos como Juan el apóstol? Porque a Juan el apóstol se le describe como uno de los hijos del trueno. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Sí? Imagínense que se le describa como hijos del trueno. Pero cuando usted lee lo que Juan escribe, dice, amados hermanos, hijitos míos. Y usted lo comienza a leer ya como en esa etapa de la tercera edad, ¿verdad? Cuando él ya está escribiendo al fin del primer siglo. Y usted lo lee y parece ser el hombre más dulce del mundo. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, y usted leyendo todo eso dice, wow, qué lleno de amor era, hijo de trueno. Y usted ve las caritas aquí a su lado y usted dice, mira, hijitos míos amados, hermanita, Dios le bendiga, hermanito, varón, siervo, ¿verdad? Pero luego, en la casa,
en la calle, en el auto, en el mercado. Ahí está el trueno. ¿Me entienden, hermanos? Entonces el asunto es que Sansón no era un hombre perfecto. Apartado, sí. Pero adivinen qué. Usted y yo también hemos sido apartados para Dios. Perfectos. No lo somos. Santificados. Somos santificados, pero no somos perfectos. La primera lección que hay que entender del libro de los Jueces es que Dios usa personas así como nosotros. Que tantas veces uno, hermano, se considera un cristiano fracasado. Y yo no digo que debemos de aceptar algo que es menos de lo que Dios espera de nosotros. O sea, no debemos de tolerar, por ejemplo, si andamos en pecado, hay que reconciliarnos con Dios, simplemente. ¿Qué dice Juan? Juan dice, fiel y justo es Dios. O sea, si alguno ha pecado, dice, confiésele su pecado al Señor, porque fiel y justo es. Abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Nos puede perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. O sea, no me refiero a que debemos de aceptar la mediocridad. Diga conmigo, no debemos aceptar la mediocridad. O sea, en nuestra vida, pues. O sea, Dios no llama hijos, no aparta hijos para que sean mediocres, para que vivan en mediocridad. Pero sí sabe que somos imperfectos y que hay un proceso, porque dice Filipenses 1:6 que el que en nosotros ha iniciado la buena obra la irá perfeccionando día a día hasta que Él vuelva. Entonces Él mismo sabe que hay una obra que hacer en nosotros. En algunos esa obra durará más tiempo, en otros menos tiempo, pero en todos hay una obra que realizar. Y sin embargo, hermano, vuelvo al punto. Dios es capaz de usarnos. Porque lo que Él hace a través de nosotros no depende de nuestras habilidades, sino que depende de nuestro corazón. ¿En qué sentido? En que si estamos dispuestos a servirle al Señor. Si usted dice, heme aquí, Señor, aquí está tu siervo. Cuando Dios llama a Samuel, ¿se recuerdan? Samuel, ¿qué edad tenía? Como que ya sabemos cuál va a ser el siguiente libro que tenemos que estudiar, ¿verdad, hermano? Samuel, hermano, cuando Dios lo llama, él escucha la voz de Dios. Samuel se levanta y va ¿con quién? Primero con Elí. Me llamaste, aquí estoy, heme aquí. No, yo no te he llamado. Y cuando se da cuenta, ya después de algunas veces que ocurre, le dice Elí, mira, cuando lo vuelvas a escuchar, respóndele al Señor, he aquí, tu siervo oye. ¿Cuántos hermanos aquí? Hermanos imperfectos, hermanos con defectos obvios, hermanos que a lo mejor con nuestras propias habilidades no podemos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Pero ¿cuántos de nosotros aquí reconocemos que no se trata de nosotros, sino del Dios al que servimos, y escuchan la voz de Dios y pueden decir hoy en esta mañana, he aquí, tu siervo oye, o tu sierva oye? Cuando uno dice eso, cuando uno hace eso, Dios, hermanos, tiene pero luz verde para trabajar a través de ti. Y es maravilloso lo que Dios puede hacer a través de personas ordinarias. Ordinarias.
No es que le esté diciendo que usted es ordinario, ordinaria en ese sentido negativo, sino en un sentido de que Dios es el que es extraordinario aquí, ¿verdad? Entonces, nuestro extraordinario Dios es el que obra a través de nosotros. Nuestras limitaciones en manos de un Dios ilimitado, ¿me entienden? Eso es lo maravilloso. Bueno, sigo porque ese solo fue el primer punto. Así que el segundo punto es que hay consecuencias del pecado. Hay consecuencias al pecado. Y esas consecuencias no solamente nos afectan a nosotros, sino también a otras personas, a los que, digamos así, a los que navegan con nosotros, ¿verdad? Si cargamos personas en nuestra barca, ellos también son afectados. Amén. Ahora, ¿a qué me refiero aquí? Vamos a el verso 10 del capítulo 15 de Sansón, perdón, de Jueces. En la historia de Sansón, capítulo 15, el verso 10. Dice el verso 10: y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron, oigan, 3,000 hombres a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? El contexto es simple. Ustedes vieron el verso previo que habíamos leído, que era el 7, donde Sansón dijo que se iba a vengar de ellos. ¿Por qué se iba a vengar de ellos? Porque, si usted recuerda el domingo pasado, Sansón, en la historia que leímos, Sansón se había casado. Después de casarse, su esposa reveló la respuesta a una pregunta que les había hecho Sansón para probar a algunos amigos. Y con eso Sansón perdió la apuesta que había hecho con ellos. Entonces se enojó, mató a 30 hombres, les quitó su ropa, se lo entregó, como perdió la apuesta, se los tuvo que entregar a sus amigos, entre comillas, pero también se enojó tanto que se volvió a su casa y dejó ahí a su esposa. Y el papá de la esposa, o sea, el papá de la novia, que sería el suegro de Sansón, pensó que ya no la quería. Entonces se la entregó al amigo de Sansón como esposa. Cuando Sansón vuelve, su esposa ya está con su amigo. Entonces él se enoja. Y como él se enoja, él hace algo. Y a esto me refiero. Estas son las cosas que cuando uno peca, cuando uno toma malas decisiones, esto llega a afectar no solo su vida, sino a otros. Porque lo que hace Sansón es que él dice que consigue, ¿cuántas? 300, si no estoy mal, 300 zorras, ¿verdad? Las amarra de la cola prácticamente. Y después enciende un fuego para que, o sea, las suelta y ellas salen corriendo, pero al salir corriendo comienzan a encender los campos para que todo lo que han sembrado los filisteos se eche a perder, se queme. Y con esto se da cuenta, los filisteos dicen, ¿quién hizo todo esto? Y le dicen, es Sansón. ¿Y por qué? Pues ya ves que su suegro entregó a la esposa de Sansón a su amigo, entonces se enojó y hizo todo esto. Entonces pagaron justos, digamos, entre comillas, ¿o cómo es? Sí, justos por pecadores, digamos, en cierto sentido. Entonces se enojaron, descendieron a Judá, acamparon ahí, esperando a Sansón para matarlo. Sansón se había ido a esconder en una hendidura por ahí para que no lo encontraran.
Y de ahí descendieron de Judá, de su pueblo, digamos, descendieron 3,000. Oiga, hermano, ¿era necesario 3,000 hombres descender? O sea, solo uno pudo haber venido a hablar con Sansón, pero ¿por qué vinieron 3,000 hombres? ¿Alguien se explica eso? ¿Cómo? Porque él era fuerte. Necesitaban varias personas para tratar de enfrentarse con él, obvio. Pero por otro lado, leyendo la historia bien se dan cuenta que ellos no tenían planes de hacerle daño, solamente de entregarlo a los filisteos, nada más. No querían problemas con los filisteos reinaban sobre ellos. Entonces lo único que fueron a decirle a Sansón: ven, ¿qué no te das cuenta lo que has hecho? Ahora están ahí para hacernos daño a nosotros por tu causa. Entonces no solamente está por sufrir Sansón, sino todos los que con él navegan. Yo no sé si recuerdan, por ejemplo, la historia de Jonás. Algunos ya conocen la historia de Jonás, pero algo en particular de la historia de Jonás es que cuando Dios le manda que vaya a Nínive y Jonás dice: no voy, sino que se sube a una nave y ¿qué hace? Se va a otro lugar. Si no estoy mal, se va ¿a dónde? ¿A Jope? A Tarsis. Entonces, se va a otro lugar, se dirige, mejor dicho, a otro lugar. Pero cuando Dios ve esto, manda una tormenta, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Y esa tormenta era una nube sobre la cabeza de Jonás, ¿verdad que sí? Afectó a todos los hombres en la nave, a todos, al punto que lo tuvieron que echar de la nave. Él mismo lo sabía, él mismo dijo: échenme y se acabará el problema, porque es conmigo la cosa. No nos damos cuenta que a veces nuestras acciones o nuestra falta de acción afecta a otras personas. No nos damos cuenta que nuestra desobediencia, que nuestro pecado afecta a los que navegan con nosotros. Entonces, entender que hay consecuencias del pecado es súper importante en este libro. Este libro, si Dios nos lo ha dejado, yo no puedo tal vez entender una razón más grande que entender que uno, hay consecuencias al pecado, y dos, tenemos un Dios de gracia y misericordia. Esas son las dos cosas más importantes que yo creo. Por esto dejó Dios el libro de los Jueces. Porque, hermano, le digo, con estas dos cosas tenemos problemas nosotros. Si yo les preguntara, ¿quiénes aquí saben que tenemos un Dios lleno de misericordia y de gracia? ¿Ustedes qué dirían? Que sí, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué cuando uno peca no corre pronto a los brazos del Señor? ¿Por qué se esconde como Sansón en una hendidura? ¿Por qué se esconde como Adán y Eva? ¿Por qué se endurece como Faraón, como Ananías y Zafira? ¿Por qué nosotros acudimos tal vez a la mentira como Ananías y Zafira? Tal vez a querer justificar nuestras acciones como los fariseos, en lugar de correr a los brazos del Dios misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, como el hijo perdido, que dijo: ¿qué hago yo aquí? Si allá en la casa de mi padre tengo todo lo que necesito. Iré y le diré: perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo.
para que entonces veamos que desde la distancia corre Dios hacia nosotros, a abrazarnos y a celebrar que hemos vuelto a sus brazos. Si reconocemos que hay un Dios de gracia, si reconocemos que hay pecado, si venimos y pedimos perdón, como dice Crónicas, si mi pueblo, si tan solo mi pueblo se humillare, ¿qué dice? Sanaría su tierra. Esto es lo que Dios espera. Esto es lo que a veces la humanidad necesita, volver a este principio fundamental, sencillo, fácil, pero que a veces uno no lo quiere llegar a hacer, por A o B motivo, no sé. Pero consecuencias siempre hay, para uno, para los que navegan con uno. Y si uno quiere deshacerse de esto, llevará, ¿qué es lo que traerá? Traerá fuertes, valga la redundancia, pero consecuencias. Sansón al final, ¿qué tuvo que hacer? Le pidió perdón a Dios en cierto sentido. Dame tanto, te ruego que una sola vez más me des esa fuerza. Pero con eso también tuvo que morir. Le costó la vida. Que no llegue a ese extremo con nosotros. Tercer punto, que viene siendo como lo mismo que este segundo punto, solo a lo inverso, ¿verdad? La importancia de obedecer a Dios. Es la importancia de obedecer. Rápidamente le quiero pedir que vaya al capítulo 16 de Jueces y que busque el verso 17. Jueces 16, versículo 17. El verso muy conocido. Ahora ya estamos en la parte cuando él está con Dalila y le revela, dice el verso 17, él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Es que es lo que se le había dicho desde el principio, hermanos, a Sansón, que nunca pasara navaja sobre su cabeza. Se le dijo esto a la mamá, se le dijo esto al papá, se le dijo esto a Sansón. Sansón aquí lo reconoce, que es lo que no tenía que permitir. Y con todo, en lugar de obedecer, se debilitó y le reveló todo a Dalila. Entonces, obvio, usted ya se imagina lo que sucedió. Si es que no lo sabía, no sé, pero ya sabe que esa misma noche le cortaron el pelo. Entonces, ahí está la desobediencia. Él tenía un voto que él tenía que cumplir, tenía que guardar y no lo hizo. Y hay veces, hermanos, que eso somos nosotros. Tal vez no es tu cabello, tal vez es otra cosa, pero tú sabes que hay algo que Dios te dice. Esto no lo hagas, esto no lo hagas. ¿Están escuchando, hermanos? Y escuchan la voz de Dios ustedes, hermanos. Escuchan tal vez no audiblemente su voz, pero cuando están a punto de hacer, de actuar, de hablar, o cuando están pensando, ¿no sienten que Dios les habla en ese sentido? Como que su conciencia, a través tal vez de su conciencia, usted a lo mejor piensa que es su propia, la voz interna que usted tiene, pero que a veces es lo que Dios utiliza, esa voz interna para hablarte, es esa conciencia, es ese conocimiento del bien y el mal con el que Dios nos creó, para decirnos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer?
no lo hagas. Vas por mal camino. ¿No te ha pasado? Y la pregunta del millón es, ¿y qué has hecho cuando te ha pasado? En el caso de Sansón ya lo vemos. Algunas veces pudo resistir. Pues ya la última le reveló todo a Dalila. Punto 4. La naturaleza verdadera o la fuente verdadera de nuestra fuerza. La naturaleza verdadera o la fuente verdadera de nuestra fuerza. Ahí siempre en Jueces 16 se adelantan unos versículos más adelante, el verso 20. El verso 20, ¿qué dice, hermanos? Jueces 16, 20. Ella, o sea, Dalila, entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces, ¿qué sucede? Verso 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Entonces vean, las previas veces cuando él no reveló nada y se quedó como Dios le había mandado que se quedara, vinieron los filisteos porque creían que habían conocido el secreto de su fuerza, y cuando vinieron sobre él, él los destruía, los vencía. Y Sansón escapaba con su vida. Y con todo esto ocurrió, y ocurrió, pero esta vez, cuando él pecó, esta vez Dios se alejó de él. ¿En qué sentido se alejó Dios? En el sentido de que el Espíritu de Dios es, si usted lee bien, el que venía sobre él para darle fuerzas. Y en este caso, el Espíritu de Dios se apartó en el sentido que su fuerza se fue. Ya no tenía esa fuerza extraordinaria o sobrenatural dada por Dios. Es cuando vienen los filisteos, Sansón se confía y dice: otra vez escaparé con mi vida, no pasa nada. Despertó de su sueño y dijo: aquí no pasa nada, aunque no tenía cabello, no sé cómo es que no se había fijado. En ese momento, se pone ahí y no gana. Esta vez lo prendieron. No sé qué tan gráfico quiero ser, pero le sacaron los ojos. Mejor no soy más gráfico, ¿verdad? Es que leí el proceso que probablemente usaban ellos para hacer esto. Pero ahí después le recomiendo el libro mejor. El asunto es que Sansón se quedó ahí, y que en cierto sentido es poético, porque se quedó sin vista, se quedó sin poder ver. Lo que él no veía es que su fuerza no era algo físico, sino algo espiritual. Nuestra fuerza no es física. Uno dice: no, es que es mi cuerpo, hermano. Viera, si tuviera mi cuerpo fuerte, como cuando era joven, ¿verdad? Y la Biblia habla bastante de eso. Y los jóvenes, dice, somos fuertes, ¿verdad? En nuestra juventud. Pero en un momento dice: los jóvenes flaquean y caen. ¿A qué se refiere eso? Que los jóvenes flaquean y caen. Que la fuerza, hermano, no es física. La fuerza en este caso, lo que estamos hablando, la raíz, la fuente
la naturaleza verdadera de la fuerza de nosotros es espiritual. Consiste en nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, si usted se alimenta físicamente bien, se siente físicamente fuerte. Cuando usted deja de comer, cuando usted tiene tiempo de no comer o come mal, digamos, carece de los nutrientes necesarios, proteína o lo que sea, comienza a sentir debilidad, comienza a sentir cansancio, fatiga, comienza a sentir, ¿verdad?, que algo le hace falta. Como Popeye, ¿verdad? Luego tenía que comer sus espinacas para poder fortalecerse de nuevo. Entonces, físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, cuando usted no se alimenta espiritualmente. Por eso le digo, hermano, cuando hacemos las oraciones aquí mensuales, debería de estar lleno este lugar. Ahí es donde venimos a llenarnos, ahí es donde venimos a orar, ahí es donde venimos a clamar a Dios, ahí es donde venimos a pedirle a Dios la fuerza, ahí es donde venimos a decirle, Señor, fortalézame, lléname. Pero a veces no nos alimentamos espiritualmente así. A veces debemos de considerar también alimentarnos en casa, leer más en casa, orar más en casa, y a veces no lo hacemos. Entonces, lo que sucede es que espiritualmente nos debilitamos. Nos debilitamos. Y cuando nos debilitamos espiritualmente, es como lo que le ocurrió aquí a Sansón. Humanamente hablando, Sansón era el mismo. Si usted lo piensa, Sansón debería de estar hasta más fuerte. ¿Por qué? Porque se estaba despertando de una siestecita. Cuando usted duerme bien, ¿verdad? Usted descansa y se levanta, normalmente debe de sentirse descansado, reposado, refrescado, las baterías cargadas y vámonos. Sansón se despierta y en lugar de sentirse más fuerte, era más débil. ¿Y por qué era más débil? Porque, como le digo, espiritualmente ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Y eso debe de preocuparnos cuando ya espiritualmente no somos los mismos. En un sentido que ya hemos ido retrocediendo y no avanzando. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? El quinto y último punto aquí, hermanos, de la historia de Sansón y de los jueces, es el punto de la redención y la restauración. La redención y la restauración. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a veces, hermanos, vamos a ser sinceros, la regamos. ¿Están de acuerdo? Como las mangueras, ¿verdad, hermanos? La regamos. La regamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es clamar a Dios. Este es el ciclo de Israel. Clamar a Dios. Sansón, a pesar de que lo había regado, tal vez en ese momento, hermano, óigame, póngase en el lugar de Sansón, ahí en la prisión de los filisteos, ahí girando, ahí dando vueltas en la prisión, sin ojos, sin fuerza. Porque me interesa, me fascina que lo hayan puesto aquí a empujar ahí el molino en la prisión, cuando ya había perdido su fuerza, ya había perdido la vista, ya había sido reducido, no vamos a decir a nada, pero severamente. ¿Quieren saber qué lindo es Dios, hermanos? Qué lindo es Dios, que cuando ya estamos reducidos a casi nada, severamente impactados, aún así podemos clamar a Dios.
Aún ahí podemos pedirle perdón a Dios. Aún ahí Dios ve nuestro corazón. Ahí la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la restauración de Dios, que dice que es nuestra torre fuerte, que 7 veces caerá el justo y que Dios lo vuelve a levantar. Se volverá a levantar, dice. A Él correrá el justo. Diga eso conmigo. A Él correrá el justo y será levantado. Pero ahí hay algo clave. ¿Y cuál es lo clave ahí? Clamar, que claro, hay que clamar, pero dicho de otro modo, en lo que acabamos de decir, 7 veces caerá el justo pero será levantado. Pero ¿qué es lo que hace para ser levantado? A Él correrá el justo. A Él hay que correr hacia Dios. No podemos decir clamar. Hay que acudir, correr. Hay que ir a nuestro Señor. Hay que verlo a Él. Hay que decir: Señor, entiendo dónde fallé. No puedo vivir sin ti. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta mañana. Vamos a terminar este tiempo. Puede cerrar sus ojos, puede comenzar a pensar en aquello que ha aprendido usted de esta serie, en aquello que Dios tal vez le ha hablado en esta mañana. Comience a pensar en ello y dígale: Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Señor eterno, te venimos pidiendo, Padre, que este estudio quede grabado en nuestro corazón, Señor. Que este estudio, Señor, nos sirva para reconocer los errores de tu pueblo en el ayer, Señor. Los errores que también cometemos en el presente. Y que con ellos, Señor, podamos guardarnos de cometer los mismos errores, repetir los mismos ciclos de desobediencia. Depender de ti, Señor, mejor. Acudir a ti, correr a ti. Que tenemos un Dios tan lindo, tan maravilloso. ¿Cuántos aquí pueden decir qué lindo es Dios? Que, hermanos, a pesar de mi desobediencia, a pesar de mis imperfecciones, tenemos un Dios tan lindo, un Dios tan maravilloso, que cuando andamos perdidos, Él viene y nos encuentra. En sus tiernas manos nos acaricia. Oh, qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Yo andaba perdido. Yo andaba perdido. Y Él vino y me halló con sus tiernas manos. Y con sus tiernas manos Él me acarició, nos tomó en sus brazos. Dile: oh, me tomó en sus brazos y allí me arrulló. Pero qué dulces caricias
las del Salvador. Son caricias que llenan mi alma de amor, y su voz me asegura. Oiga esto: contigo Él está. Esta mañana yo quisiera invitar, si hay alguien aquí que a lo mejor Dios ha hablado a su vida, a lo mejor siente en su corazón esa voz de la cual hacíamos referencia, esa voz que Dios utiliza para hablarte, esa voz interna. Como dice la palabra de Dios, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hay alguien esta mañana desea reconciliarse con el Señor, levante su mano, queremos orar por ti. Aquí todos somos imperfectos, aquí todos hemos fallado, pero tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios amoroso, un Cristo tan lindo que viene y nos abraza, que viene y nos acaricia, que viene, nos asegura con su voz que Él estará con nosotros para siempre. Si tú has oído eso, has sentido eso hoy, te invito a levantar tu mano y recibir a Cristo en tu corazón, a reconciliarte con Él si lo necesitas. ¿Habrá alguien? Pregunto la última vez, si hay alguien aquí desea venir a Cristo en esta mañana, desea pedirle perdón, desea pedirle que te restaure como Sansón. Tal vez has sido reducido, de alguna manera ya no has sido el mismo fuerte de ayer, el mismo que tenía triunfos, el mismo que todos a lo mejor veían constante en la iglesia. Tal vez te sientes como Sansón, sin ojos, sin cabello, sin fuerza. Pero lo que te aseguro que tienes es un Dios poderoso a tu lado. Por eso, si tú quieres venir a Él en esta mañana, esta es tu oportunidad. Levanta tu mano para que oremos por ti en esta mañana. No dejes pasar esta oportunidad. No sabes si Dios te lo está dando por una gran razón. Demos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú estás haciendo. Y gracias por lo que tú harás. Semilla ha sembrado, Señor, y dará fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por darnos nuestra porción de esta mañana. Esperando que Dios haya fortalecido sus vidas, ¿verdad? Con su palabra, con su presencia. Y pues, ¿verdad? Seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén, con las fuerzas del Señor. Gloria a Dios sobre todas las cosas. Así es que levantémonos de pie rapidito. Vamos a alzar nuestras manos con devoción, con fervor, con seguridad, con esperanza de que Dios nos escucha. Amén, hermanos. Vamos a decirle: Abentísimo Padre Celestial, que estamos en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor. Venimos delante de tu presencia otra vez agradeciéndote, Señor, por revelarnos
a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Y aquí estamos junto con mis hermanos y mis hermanas, Señor, pidiéndote, Señor Jesús, específicamente por esta petición de esta vida, Padre, que se encuentra en el hospital hoy en la tarde y que los doctores dicen, Señor, que se tiene que desconectar. Padre, pero tú eres el doctor de doctores. Tú eres, Señor Jesús, el que sana, el que lidera, Señor, el que para lo que el hombre es imposible, Señor, para ti todo es posible. Señor, confiamos en tu voluntad, Señor, y depositamos esta vida en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, que tú tengas control, Padre, de toda situación, Señor. Padre, confiamos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, Señor, que en un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Pues eres nuestra esperanza, Padre, y en tus manos depositamos pues esta vida y la familia, Señor, en el nombre de Jesús. De igual manera te pedimos que nos lleves con tu paz, con tu gloria, con tu victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir corriendo a ti, Señor, a seguir buscándote a ti, Señor, que no, Señor Jesús, encontremos otras áreas donde saciar nuestra tristeza o nuestro desánimo, Señor, sino que vengamos a ti, porque torre fuerte es tu nombre, Señor. Torre fuerte es tu nombre, Señor, y te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Entonces te pedimos que nos lleves con tu paz, con tu gloria y tu victoria, y que tengamos una semana victoriosa en tu nombre, donde podamos, Señor, predicar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y ser de bendición, Padre Santo, para nuestra comunidad, nuestra familia o las personas que nos rodean. En tu nombre lo pedimos. No nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Y este pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor.